acompañarnos. Entonces me gustaría que se colocaran de pie. Jorge Fayad, sí, tú, Daniela, Neil, tu esposa, tus hijos, Janet, David Sanabria, ¿dónde está? Andrés. David, ok. Oscar, Cristian, sí, de pie. Isabela, Santiago. Son hermanos nuestros de otras congregaciones que hoy quisieron venir a saludarlos y compartir con nuestro buen Dios. Así que un aplauso para ellos. ¿Pueden tomar asiento? No sé si alguien se me quedó por ahí, pero es bienvenido. Esta es su casa, es la casa del Señor y nos alegra como hijos de Dios el poder hoy compartir todos juntos. Antes de comenzar, quiero dar unos anuncios. Este año voló, ya hoy estamos a 12, el próximo domingo celebramos Navidad, se mete Año Nuevo el 26 y el 2 de enero. Fechas bien especiales para cada uno de nosotros. Entonces, estamos orando con los ancianos. Bueno, hoy no están ellos, Carlos y Cristian están predicando en otras iglesias, apoyando la obra del Señor en otras iglesias. Entonces, estamos mirando qué es lo mejor para hacer. Habíamos pensado en hacer un solo culto de Navidad este 19, un culto de Año Nuevo el 26, un solo culto el 2 de enero y el 8 o 9 de enero, teniendo en cuenta la asistencia. Pero entonces tomamos la siguiente decisión. Hoy por la tarde, si Dios lo permite, estamos enviando el link para inscribirnos. Si pasa de un número de personas que se inscriban para dentro de 8 días, haríamos 2 cultos. Si hay solo personas para el aforo, pues podemos hacer un solo culto. Entonces les pido el favor que quien vaya a venir el próximo domingo se inscriba. Va a llegar el link al chat de Aposento Alto 140 y ahí por favor inscríbanse. Y con eso nosotros miramos y tomamos la decisión. El día miércoles por la tarde estaríamos enviando a decir, ¿hay un solo culto o hay 2 cultos? Y para el 26, para el 2 de enero y para el 8, sí va a haber un solo culto a las 10 de la mañana. Asimismo, hemos tenido por costumbre endulzarnos los días de Navidad, traer postres y entre todos aquí compartimos. Pero teniendo en cuenta la pandemia queremos ser responsables y entonces con mucha tristeza no vamos este año a celebrar Navidad con postres, igualmente tampoco el 26 o Año Nuevo con un tamal como era nuestra costumbre. Entonces nos toca aplazarlo para el otro año, pero pues queremos ser cuidadosos. Entonces estos anuncios para que lo tengamos en cuenta. ¿Me regala un poquito de agua, por favor? Ahora sí. Vamos a comenzar. Y bueno, primero quiero orar. Dios, tú eres bueno. Te damos muchas gracias, mi Rey hermoso y precioso, por el privilegio que nos das de llamarnos tus hijos. Gracias por permitirnos estar juntos para escuchar tu palabra, para alabar tu hermoso nombre. Yo te pido, mi Rey, que tú, Espíritu Santo, tomes el control de mi vida y hables a mis hermanos y a mí. Yo te pido a ellos, mi Señor, que para ellos dispongan su corazón, su mente y todo su ser, que apaguen su celular, que lo pongan en modo silencio y que cada partícula de su ser esté dispuesto a escuchar tu palabra. Que no escuchen mis palabras, mi Señor, sino solo el mensaje que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros. Te alabamos, Rey, y te bendecimos. Amén y amén. Quiero iniciar haciéndole una pregunta. Quiero que piensen, ¿cuál sería el mensaje que cada uno de ustedes le daría a una persona que aman mucho o a las personas que más aman si ustedes tuvieran que despedirse y no lo vuelven a ver? Ustedes van a hacer un viaje y ustedes saben que de ese viaje no van a volver. ¿Cuál sería ese mensaje que le da a su hijo o a su esposa? Piensen por 20 segundos. ¿Qué le diría? Le diría dónde queda el dinero, les diría cómo se comporten, les dirían qué deudas tiene usted que ellos la paguen. Yo no sé. ¿Cuál sería ese mensaje?
Es complejo, ¿cierto? Porque estamos hablando de que nunca más se va a volver a ver a esa persona. Y es lo que quiero que meditemos en esta mañana. Hay un pasaje muy especial en 2 de Timoteo 2, del 1 al 7, y el contexto es que Pablo está preso. Estamos hablando del año 66 o 67 después de Cristo. Pablo está prisionero en Roma y él presiente que va a morir. Ya ha estado prisionero varias veces, él en este momento está muy triste, tal vez está con grilletes, muchos hermanos de la fe lo han abandonado. Pero en ese contexto él le envía este mensaje que hoy quiero que meditemos a ese amigo, a ese hermano, a ese colaborador, a ese compañero de batallas, a ese hijo en la fe, Timoteo. Y él le manda a decir lo siguiente. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Estamos hablando de 2 de Timoteo 2, del 1 al 7. Versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar de aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y pensaba en cómo ha sido mi vida este año y estaba pensando cómo ha sido la vida de ustedes. ¿Qué ha pasado? 2021, un año que pasó muy rápido, un año de retos, un año de dificultades. ¿Cómo lo han vivido para el Señor? Y estaba pensando mucho en estas palabras que le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y pensaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios a través de Pablo le da esa analogía? Sufre penalidades como buen soldado. O sea, no como mal soldado, sino como buen soldado. Lo que quiere decir que hay de los dos tipos de soldados, ¿cierto? Buenos y malos. Y pensaba en un soldado. Bueno, yo tuve la fortuna de ser soldado del ejército colombiano por más de 25 años y conozco un poquito ese contexto de ser un soldado. El rango más bajo, ¿sí? Porque él no dice ahí, oiga, yo quiero que ustedes sean generales del ejército de Dios. ¿Sabe qué dice? No, sufre como un buen soldado. Y un soldado es eso. Hay unas cualidades especiales que debe tener una persona para ingresar al ejército de Colombia. La primera es ser mayor de edad, tener 18 años. La segunda es ser apto, ¿cierto? Que físicamente pueda hacerlo. Se hace el llamado, se anuncia, oiga, vengan a prestar servicio militar porque es obligatorio ahora por ley para la mayoría de personas. Pero hay que aceptar ese llamado. Porque si la persona no acepta el llamado de ir a ser un soldado, a sufrir, a pasar miles de penalidades, pues no puede ser un soldado. Y llamaba mi atención eso, que Pablo le está diciendo a Timoteo como buen soldado. O sea que ya Timoteo, ¿qué es? Es un soldado del Señor. Un soldado que tuvo un llamado de Dios. Y una persona que aceptó ese llamado. Hoy quiero que consideremos 4 puntos, 4 aspectos a tener en cuenta cada uno de nosotros si queremos ser buenos soldados de Jesucristo. O queremos ser malos soldados. No lo sé, tal vez no. O de pronto algunos aquí ni siquiera aún hayamos entendido que somos soldados, que estamos en guerra. Quisiera saber, levante la mano el que tiene enemigos. 2 tímidamente tienen enemigos, 4, listo. Muy bien. Qué bien que ustedes, hermanos, no tengan enemigos. Porque son cristianos, porque no le hacen mal a nadie, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que ustedes tienen enemigos. Que todos los cristianos tenemos enemigos. Entonces vamos a mirar esos 4 aspectos que el Señor a través de Pablo menciona para que seamos buenos soldados de Jesús. Levante la mano el que quiera ser un buen soldado de Jesús.
Bueno, ya un poquitico más de soldados, muy bien. El primer punto que quiero que tengamos en cuenta es que necesitamos estar bajo autoridad. Tú pues, dice 2:3, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Aceptamos el llamado de ser soldados, pero debemos someternos ¿a qué? A una autoridad. 1 Corintios 7:22 dice, porque en el Señor el que fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo del Señor. Hay un llamado claro del Señor para cada uno de nosotros. Dios no quiere que ninguno nos perdamos, porque el pecado nos separa de Él. Por eso mandó a Jesucristo. El mismo Dios se hizo hombre a venir a pagar por nuestros pecados, pero es nuestra responsabilidad aceptar el llamado, aceptar ese regalo. Dios nos llama de diferentes maneras. Algunos estamos toda la vida escuchando de Dios y nunca aceptamos el llamado de Él. Ojalá que aquí todos hayamos aceptado ese llamado del Señor. Hayamos aceptado el llamado de decir, deja esa vida vieja que tienes, esa vida de pecado, y ven conmigo al mejor ejército. Ven con el mejor general que puede haber jamás. Un general que todo lo puede. Un general que por amor se hizo hombre a venir a morir por nosotros. Nos hemos puesto bajo las órdenes de ese general. Hacemos las cosas como el general quiere, porque a veces nosotros decimos, sí, yo soy un soldado del ejército de Dios, pero quiero hacer las cosas a mi manera. Y me pasaba en el ejército y decía, wow, qué grande comparación, Señor, es comparar la vida cristiana con la vida de un soldado. Porque como soldados, los que yo conocí, siendo yo un soldado mismo, los que tuve la oportunidad de comandar a veces, es muy difícil. A veces le decía, mire soldado, usted quédese en esta esquina y vigile por aquí porque por aquí viene el enemigo. A los 10 minutos iba y lo encontraba en otro lado. Soldado, usted no se puede dormir porque usted es la seguridad de los que están descansando. Iba a pasar revista y estaba durmiendo. Y decía, wow, Señor. Lo mismo nos pasa a los cristianos. Igualito. El Señor nos dice, no digan chismes. Y a veces escuchamos murmuraciones. No digan mentiras. Y mentimos. No se divorcien. Y nos divorciamos. Y ustedes conocen absolutamente más. Todos los mandatos del Señor, a veces queremos interpretarlo a nuestra manera y no como el general lo ha dicho. Queremos tenerlo y decimos, sí, es nuestro jefe, pero no queremos hacer las cosas como Él nos enseña. A veces no queremos hacer las cosas como el pastor las dice, sino como yo quiero porque a mí me parece. Y como cristianos debemos luchar con eso, aceptar que nuestro general, nuestro comandante, Jesucristo mismo, es el que nos dice cómo debemos hacer las cosas. Entonces ese soldado lo llamaron, aceptó y va a sufrir, porque en el contexto Pablo le está diciendo a Timoteo que va a sufrir, que sufra penalidades. La vida cristiana no es fácil, porque la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es difícil, es de mucho gozo, de mucha paz, de mucha alegría, pero el Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ustedes como cristianos han sufrido aflicciones? Tal vez muchas, y tal vez falten muchas más. Porque a veces tenemos aflicciones, pero no es por amor a Cristo ni por seguirlo, sino por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, y vamos a sufrir mucho, pero ahí no tiene nada que ver Dios, tengo que ver yo que tomé la mala decisión y decidí pecar. Entonces, el primer punto para ser un buen soldado de Jesús es ¿cuál? Estar bajo su autoridad. El segundo punto, reconocer que como soldados de Jesucristo tenemos una misión. No hay soldado, no se puede llamar soldado a alguien que no tenga una misión. El diccionario traduce soldado como el que cuida algo,
más o menos, es una de las tantas definiciones. Pero un soldado es eso, alguien que cuida algo. ¿Y cuál es la misión de nosotros cuando hemos aceptado el llamado de Jesús de venir a las filas, de pertenecer a ese ejército? Dice segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Mateo 28, 19, 20, que es un pasaje que quizá todos conocemos, dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El soldado de Jesús, el buen soldado de Jesús, reconoce que tiene una misión. Y la misión no es hacer dinero. La misión no es agradarle a todo el mundo. La misión no es conquistar el mundo para sí. La misión es salvar almas. La misión es llevar el evangelio. La misión es dar buen ejemplo, ser testigo, ser testimonio de todas las personas que aún no conocen del Señor. Qué grande responsabilidad tenemos, hermano, tú y yo, cuando decimos que somos soldados y que militamos en las filas del mejor ejército que puede existir. ¿Y cómo lo han hecho hasta ahí, hermanos? ¿Han sido buenos soldados? ¿Tienen un jefe que le obedecen lo que dice? ¿Están conscientes de la misión que tienen? Qué chévere poder que respondamos sí. Levante la mano, por favor, el que es un soldado. Muy bien. En el culto pasado habían como 2 soldados y ya al final de la prédica ya habían como unos 40 soldados. A veces nos pasa eso y es algo que necesitamos revisar en nuestras vidas. Aquí, ¿quién es cristiano? Y empezamos a dudarlo. Miramos al del lado. ¿Será? Oiga, porque ese no se levanta. Si yo me creo un hijo de Dios, me creo cristiano, pues el primero que tengo que estar de pie, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Pero a veces somos muy tímidos para reconocer lo que somos delante del Señor. Y a veces somos tímidos aquí en la iglesia para eso, pero también afuera. Veía una película, Cristiano a la Secreta, ¿quién la ha visto? Espectacular, es una comedia, pero es un hombre que viene a alabar al Señor aquí en la iglesia, pero cuando lo mandan a predicar esconde la Biblia. ¿Sí? ¿No? Y a veces nos puede pasar. A veces no tenemos claro que somos soldados, que militamos en un ejército, que nos debemos a ese comandante, a ese jefe, y no tenemos clara la misión. Y si no tenemos clara la misión que vamos a cumplir, pues ¿qué hacemos? No la hacemos, o la hacemos mal. Como cristianos debemos entender que nuestra misión es llevar la palabra del Señor, guardar su palabra, aplicarla en nuestras vidas para que todo el mundo pueda ver al Señor. El tercer punto que debemos conocer para ser buenos soldados es que debemos reconocer que tenemos un enemigo, que tenemos enemigos. Entonces, ahora sí pueden levantar la mano. ¿Como cristianos tienen enemigos? Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar él? Pues a los cristianos. A los de él ya los tiene, ya él no necesita devorarlos ni buscarlos, él sabe dónde están. Y dice anda, no dice anduvo ni andará. Es un infinitivo que dice que a todo momento, 24 horas al día, él está pendiente de ti y de mí. Y a veces nosotros jugamos con eso. Jugamos con el fantasmita, con el diablito, con la brujita y con todo ese número de cosas. Andamos jugando con eso. Y eso no es juego, hermanos. Porque el enemigo, ese que nos quiere devorar, se mete a nosotros sutilmente. Por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca, televisión, internet y lo que sea. Ese enemigo nosotros lo hemos minimizado. Y una forma que él tiene de mimetizarse es hacer creer que él no existe. Que él no existe. Entonces todo el mundo, el diablo, sí, ese es un huevito. Y creemos y nos reímos de eso. Y hay una ciudad en Caldas que tienen el carnaval del diablo y disfrazan a los niños de diablitos. Y el mundo espiritual
Esa lucha que tenemos nosotros, como dice Efesios 6:12, no tenemos luchas contra sangre ni carne, ni contra potestades, sino contra principados, contra gobernantes de las tinieblas. Hay un mundo espiritual, hermanos, que no podemos ignorar, que como cristianos tenemos que saber que existe y que nos quiere hacer daño. Y ese enemigo no es tu suegra, no es tu suegro, no es el pastor, no es el hermano del lado, no es el jefe. Ese jefe difícil que tiene, no, ese no es tu enemigo. Esas son personas que Dios ha colocado ahí para que moldeen tu carácter, para que te ayuden en la parte que te falta. Pero el enemigo real es Satanás, el mundo y la carne. Son tres enemigos que tenemos como cristianos. Ese mundo espiritual que no conocemos, pero que existe y que muchos tratan de ignorar simplemente. No, eso no sé, no funciona, como no lo veo, eso no existe. Pero la Biblia nos habla que es un enemigo que nos puede hacer mucho daño. La carne, nosotros mismos, dentro de nosotros hay concupiscencia, deseos de pecar, que tenemos que controlar ¿con qué? Con nuestros buenos pensamientos, llevados cautivos esos pensamientos, con la oración, con las acciones, con el vivir en acción para el Señor. Y el mundo, cuando analizamos el mundo, todo el diseño que hay, porque el mundo lo gobierna el príncipe de las tinieblas, está diseñado para que nosotros pequemos. Usted prende el televisor y ve una propaganda de Colgate y sale una chica en bikini. Van a promocionar un chito y sale una chica en bikini. La música, el cine, la televisión y absolutamente todo está diseñado, no estoy diciendo que 100%, pero gran parte está diseñado para que todo se vuelva normal. Las leyes que sacan los legisladores, la mayoría van en contra de la palabra del Señor. Matrimonios igualitarios, aborto, y miren ahí para allá. Entonces tenemos tres enemigos grandes que como cristianos, como buenos soldados, tenemos que estar alerta, tenemos que detectarlos para dar 180 grados y huir de ellos en muchos casos, o para saber cómo los vamos a enfrentar. Como papás, ¿cómo los enfrentamos para ayudar a nuestros hijos en la internet? ¿Cómo nos ayudamos nosotros mismos, varones, con lo que vemos, mujeres, con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que pensamos? Ese enemigo está ahí, latente, 24 horas al día en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando el Señor habla de que seamos soldados, habla de estar vigilantes, de una vida de acción, no de estar quietos, no de sentarnos 40 años en la silla y decir yo soy cristiano y aquí me quedo porque ya Cristo lo hizo todo. Cuando somos soldados, y la comparación que nos hacen es esa, es que tenemos que tener una vida de acción, una vida de servicio, una vida de ir y predicar el evangelio y una vida de cuidarnos y cuidar a todas las personas. Dice Segunda Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar de aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, ninguno que ha aceptado el llamado, ninguno que ha dicho que es cristiano, se enreda en los negocios de la vida. ¿Y cuáles son los negocios de la vida? Todo lo que hacemos nosotros, que no es para el Señor. El ir a trabajar, la diversión, estudiar y todas esas cosas, y no que sean malas. Pero cuando nos enredamos, quiere decir que nuestro tiempo, nuestro pensamiento y tal vez nuestros sentimientos están enfocados a eso, enfocados a hacer dinero, porque es que yo tengo que ser una persona que surge y tengo que prepararme para el futuro. Entonces todo mi esfuerzo lo dedico a hacer dinero, todo mi esfuerzo y mi tiempo lo dedico a estudio, porque tengo que tener 3 magíster, 5 PHs y qué sé yo, porque si no, no soy nadie, que son las cosas que nos vende el mundo, que para ser alguien tengo que tener títulos. Y así sucesivamente, diversión, yo tengo derecho a divertirme, entonces todo mi tiempo lo dedico a diversión y yo no sé qué otra cosa más. Pero todas esas cosas que no glorifican a Dios es cuando estamos enredados, y cuando a veces hacemos una evaluación como cristianos de mi tiempo, de mi servicio para el Señor, por lo general salimos rajados.
Tal vez hacemos un devocional corriendo de 2 minutos. Señor, gracias por este día, cuídame y perdóname, chao. Y llego a las 10, 11 de la noche cansado porque todo el día estuve enredado. Y ahí para mi relación con el Señor y mi servicio para el Señor. Y yo quiero honestamente hoy, mis hermanos, porque era algo que el Señor me llevaba a pensar también, ¿cómo estoy yo como cristiano en esa parte? ¿Estoy enredado o no estoy enredado? Porque en este salón hay conmigo 3 clases de personas. Una, los que han aceptado, los que no han aceptado el llamado del Señor. Esa es la primera, no lo han aceptado. Lo segundo, los que podemos estar enredados en los negocios de la vida. Y tercero, los que militamos, que son aquellas personas que estemos trabajando, sirviendo, y tal vez nos falta mucho, pero nuestro propósito es cada día mejorar para el Señor. ¿Cuál de esas 3 personas, mi hermano, eres tú? ¿Hoy estás enredado? Ojalá que al terminar este domingo la prédica y el culto puedas salir meditando por esa puerta y decir, Señor, yo he estado enredado. Yo le he dado más prioridad a otras cosas que a ti. Que podamos decir honestamente, sí, Señor, estoy enredado. Señor, pero no sé cómo salir. Señor, necesito ayuda. Y el Señor va a colocar a alguien para que te enseñe, para que te diga, para que camine contigo. Pero necesitamos urgentemente, como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, revisar nuestro servicio para el Señor. Revisar nuestro tiempo, nuestra finanza, nuestros pensamientos y nuestra vida, ¿para dónde va? ¿Para dónde la estamos dirigiendo? Es algo que solo Dios y tú lo sabes. ¿En qué debemos andar nosotros, los cristianos? Hay 2 clases de negocios, ¿cierto? Los negocios de la vida y los negocios de mi Padre, ¿sí? ¿Cuáles son los negocios de Dios? Cuando a Jesús se perdió, que se quedó en el templo, conocemos la historia, que sus padres iban un día de camino, se devolvieron, duraron 3 días buscándolo. Cuando lo encontraron, estaba en el templo, orando y hablando con los sabios. Y ¿usted por qué hace aquí? Jesús, mire que te estamos buscando. Y él les dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Como cristianos, como soldados del Señor, debemos caminar en los negocios del Señor. ¿Y el negocio del cual es? Salvar almas. Ese es el negocio de Dios. A través de Cristo, Él no quiere que nadie se pierda y por eso mandó a su Hijo. Y ese es el principal negocio de Dios, que todos nosotros seamos salvos, y es en lo que Él quiere que tú y yo caminemos. Que miremos nuestra vida y digamos, ¿a cuántas personas le hemos compartido este año? ¿A cuántas personas he invitado a tomarse un café para yo ser testimonio? ¿A cuántas personas he visitado para decirle, oye, Dios te ama? Hay problemas, pero ¿sabe qué? Un día Dios va a quitar todo esto. Que podamos, mis hermanos, estar en los negocios del Señor. Punto número 4 y último punto. Entender que como soldados del Señor vamos a tener recompensas. Dice 2 Timoteo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay unos frutos que nosotros vamos a tener. Y 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Y quizá aquí no veamos nada, quizá no veamos frutos, pero esa no tiene que ser nuestra motivación para trabajar, porque los frutos son para el Señor. Hablamos como equipo hace unos días de trabajo en Cantalejo, que llevamos 12, 13 años trabajando en el parque con niños. Y el año pasado se bautizó el primer chico. Y para nosotros fue un gozo, porque eran 12, 13 años, se bautizó uno. No sabemos el resto que pase, le hemos compartido el evangelio. Y parece que este año se bautizan 2 más. Dios es tan bueno que nos permite a veces ver los frutos de nuestro trabajo, de un trabajo en equipo, de iglesia, de todo el mundo, pero Dios no lo permite. Pero muchas veces vamos a trabajar, vamos a predicar, pero no vamos a verlos.
Pero eso no debe acongojarnos ni ponernos tristes, porque esa obra, ¿quién la alimenta y para quién es? Para nuestro Dios. Y para finalizar, dice 2 Timoteo 2:7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. Le está hablando de esto atrás. Y hoy nos dice, consideren esto, presten atención, pongan cuidado, porque esto es importante para la vida de cada uno de nosotros. Entender que tenemos un llamado que nos corresponde a nosotros aceptarlo o no. Que cuando lo aceptamos, aceptamos que Jesús es nuestra autoridad, que es nuestro supremo jefe. Que aceptemos que tenemos una misión, que anhelemos cumplirla. Que entendamos que hay un enemigo poderoso aún que nos puede hacer mucho daño y que tenemos que estar vigilantes a cada momento. Pero que a pesar de todo esto, vamos a tener recompensas. Y más que de pronto las coronas que vamos a tener por el trabajo que se haya hecho, es que el Señor nos salvó de una eternidad sin Él, de una eternidad oscura, de un sitio que a veces nos da escalofríos hablar de Él, por lo duro, por lo doloroso que es estar una eternidad quemándose. Y es para donde van las millones de personas, y entre ellos nuestros familiares, que a veces no les compartimos el Evangelio porque estamos enredados en el negocio del mundo y tal vez en este momento enredados en celebrar la Navidad, enredados en conseguir regalos y en qué otras cosas. Tal vez estamos enredados, pero solo tal vez, ojalá que no. Mis hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama de una manera genuina, de una manera absoluta, y quiere lo mejor para nosotros. Y en esta mañana, mi deseo para cada uno de nosotros es que podamos salir por esa puerta como el número 3, como aquellos que militan en las filas del mejor ejército, con aquellos que estamos creciendo, que no somos perfectos, que necesitamos de la misericordia de Dios y que necesitamos la misericordia de los hermanos para poder sostenernos, para poder caminar. No sabemos cuántos años más nos permita el Señor vivir. Él le decía a Timoteo, vive la vida. No dice cuánto, no sabía cuántos años iba a vivir Timoteo, como él tampoco sabía. Yo no sé cuántos años vayamos a vivir, 5, 10, 15, 20, ojalá muchos años, pero que todos esos años sean para la gloria y sean para la honra del Señor. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde grandemente, y permítanme orar. Dios, tú eres bueno, papá, y te damos gracias por el privilegio de hoy llamarnos tus hijos, de hoy poder estar en este lugar escuchando tus consejos, tus recomendaciones, tus mandatos, Señor. Permite, Dios, que nuestros corazones se queden tatuados, pero que no solo se queden ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite que los pongamos en acción, Señor, que cada día entendamos que vivir como cristianos es difícil, pero que tú ya venciste al mundo, que tú ya venciste por nosotros, que la lucha ya tú la ganaste. Solo, mi Señor, danos la fuerza y la sabiduría para poder hacer las cosas como tú la deseas. Pido que bendigas a mis hermanos, mi Señor, que bendigas a cada persona que está en este lugar. Si aún no son soldados tuyos, mi Señor, si aún no te han aceptado, yo te pido, mi Señor, que en su corazón y en su mente esté el deseo de hacerlo. Que quieran dejar una vida de amargura, de tristeza, de dolor, de pecado, a pasar a vivir una vida de gozo, de paz, de alegría contigo. Llévalos con bien, mi Señor, y permítenos a cada uno de nosotros cada día glorificar tu nombre y no avergonzarnos de ti. Te amamos, Rey, y te bendecimos. Amén y amén. Gracias, mis amados, Dios les guarde, y si Dios lo permite, entonces nos vemos en 8 días.